última reunión del conversatorio que tenemos de este año. Así que vamos a dar un pequeño resumen de todo lo que habríamos hecho con la finalidad de lograr este número de profesionales agrupados en el Frente de Profesionales Progresistas Eloy Alfaro. Todavía no hemos cumplido 2 meses de lo que habíamos empezado con esta idea. Sin embargo, tenemos ya alrededor de 80 profesionales que se han ido adhiriendo. Entonces necesitamos ir fortaleciendo este grupo porque vamos a tener objetivos claros que ir cumpliendo. Y uno de los objetivos principales es fortalecer la campaña del compañero Andrés Arauz, Carlos Rabascal, para el periodo 2021-2025. Así que ese es, digamos, uno de los objetivos fundamentales. Sin embargo, tenemos expectativas de que este frente de profesionales no puede desaparecer una vez concluidas las elecciones. Tenemos que ir buscando mecanismos para mantenernos unidos, ir creciendo y hacer objetivos que beneficien a los profesionales que forman parte del frente. En esta oportunidad tenemos la suerte de contar con la presencia de la economista María Elsa Viteri, quien nos va a ayudar en el conversatorio sobre los temas de actualidad. Para la presentación vamos a pedir al abogado Oscar Ayala lo haga la presentación y luego pues tendremos la palabra de la compañera y así vamos a ir haciendo una serie de preguntas con la finalidad de completar más o menos 1 hora de conversatorio. Así que bienvenida, compañera María Elsa, bienvenidos compañeras, compañeros. Gracias, compañero Abdón. Buenas noches, compañeros, todos. Un fuerte saludo, abrazo. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, me piden que haga una presentación de la compañera María Elsa Viteri. Vamos a ser cortos porque de pronto el tiempo es oro y lo que queremos es escuchar el valioso criterio que tiene la compañera. María Elsa es economista, quienes la conocen pues aparte de ser una profesional que no tiene ningún, se puede decir, conocemos su currículum, es increíble, su paso por el Ministerio de Finanzas, conocedora de temas económicos. Yo creo que lo más rescatable en todo ese aspecto profesional definitivamente es la calidad de ser humano que es María Elsa. Entonces, yo no quisiera extenderme mucho en lo que es la presentación, porque creo que todos conocemos la profesional que es María Elsa Viteri, eso definitivamente no está en duda, pero sin lugar a dudas también es importante que conozcamos que detrás de la compañera María Elsa Viteri, de ese profesional, de esa persona que ha tenido temple de acero en algunos casos, también existe un ser humano que sin lugar a dudas, pues en mi caso yo admiro muchísimo a la compañera María Elsa, y para mí es un honor pues poder dar la bienvenida en este pequeño foro, pues no este pequeño espacio para poder conocer más de cerca pues un criterio tan importante como el de María Elsa Viteri. Compañera, bienvenida. Muchas gracias Oscar por esas amables palabras. La verdad es que decía hace pocos minutos, parece que no nos entendíamos bien, decía qué gusto ver a viejos amigos como Oscar. Veo también por ahí a Mónica Mejó, me disculpan si no puedo nombrar a todos, por supuesto a Tom y su esposa, ¿no, verdad? Me disculpan si no nombro a todos, pero en todo caso para mí es un placer, un verdadero gusto. Adicionalmente, decir que en este tipo de conversatorios soy yo la que más aprende y soy yo la que más los agradezco, porque realmente en esta retroalimentación, en esta conversación, no sé si se me está escuchando bien, porque a veces me dicen que no se me escucha bien. ¿Se me escucha o no? Sí me están escuchando. Sí, la escuchamos muy bien, muy bien. Entonces decía que en este tipo de conversatorios realmente soy yo la que agradece porque efectivamente yo creo que en el país hay de todo un poco, ¿no? Y yo soy de las personas que cree que el verdadero accionar o la verdadera acción parte precisamente de escuchar
a quienes se tienen que escuchar, que es básicamente toda la población, la ciudadanía, ¿no? En realidad somos nosotros como ese colectivo el que realmente empujamos y hacemos lo que es estas demandas o las necesidades que tienen que cumplir quienes en algún momento hemos estado o quienes pues están esperando poder actuar en beneficio del país. A mí me parece, y antes de que iniciemos este conversatorio, yo quiero rescatar un poco las palabras de Abdón en el sentido, él dijo, vamos a ver cómo hacer para sostener realmente a este grupo permanentemente. Y yo creo que en la situación en que estamos y por la experiencia que hemos vivido, creo que hemos aprendido que realmente la participación ciudadana no es una participación efímera en un momento electoral, que tiene que ser una participación constante y que el empoderamiento de lo que es ese poder popular en realidad está cuando tenemos que reclamar y cuando tenemos que no reclamar también, cuando tenemos que apoyar, tenemos que mantenernos en una posición siempre crítica, siempre cuestionadora, desde una perspectiva positiva y sobre todo en una participación continua. Ayer estuve en un programa Sombras y Figuras, se llama el programa en Hechos Ecuador. Normalmente estoy cada 15 días en ese programa. Y yo comentaba y decía que realmente es importantísimo que entendamos que la participación ciudadana no solamente es de la perspectiva electoral, sino hay muchos ámbitos y que nuestra Constitución, gracias a Dios, recoge todos esos ámbitos de participación, porque el entorno político, la decisión política es mucho más que solamente el voto, aunque ya el voto es enorme y es el principio de toda esta participación. Pero en todo caso hay una participación constante, insisto, que se suma a esta participación electoral y que gracias a Dios nuestra Constitución salvaguarda esa constante y permanente instancia de la ciudadanía para guiar las decisiones de a quien hemos delegado a través del voto. La decisión que debemos entender es una decisión realmente que viene dado no solamente por una persona, sino por un equipo de trabajo. Entonces, queridos amigos, yo creo que definitivamente estamos en un momento importantísimo porque estamos en el momento de recuperar y también de asumir la parte que nos corresponde en todo este proceso o este desarrollo, esta educación política, porque aquí hay varias partes. Hay la parte del Estado y la organización de la garantía de esta participación, que creo que definitivamente, lamentablemente, en estos 4 años se desbarató porque se desinstitucionalizó al país y por lo tanto nuestro pacto social de la Constitución se echó al río, ¿no es verdad? Creo que hay una responsabilidad, y ahí me atrevería a decir que una responsabilidad mayor en lo que es la institucionalidad política, y cuando me refiero a la institucionalidad política me refiero precisamente a los partidos políticos y a los movimientos, porque son ellos los más llamados o el eje fundamental para justamente motivar y mantener constantemente esta participación, y no solamente eso, sino en un tema que es gravitante en este momento, como es el hecho de la oferta electoral, digámoslo así. Hoy me dio muchísimo gusto escuchar al compañero Andrés Arauz, porque es algo con lo cual comparto y he venido repitiendo constantemente. Nos vamos a enfrentar a una papeleta en donde vamos a tener 16 binomios o 15 binomios sin esperanza y un binomio con una esperanza. Me gustó muchísimo porque comienza realmente a haber una identificación de nuestra propuesta electoral con lo que realmente sentimos el pueblo ecuatoriano. Y tercero, obviamente, siguiendo con esas responsabilidades, tercero, obviamente está la responsabilidad nuestra
como sociedad. Nosotros no podemos abandonar a nuestros mandatarios, no podemos abandonar a nuestros líderes. Y yo fundamentalmente hago un llamado porque aquí no solamente se trata del respaldo cuando hay que protestar, insisto, sino que hay que estar presentes cuando las cosas van bien. ¿Y por qué? Porque precisamente necesitamos afianzar y necesitamos dar el empoderamiento y darle el visto bueno, el apoyo y la fortaleza que necesitan nuestros líderes. Así que dicho esto, Abdón, yo quedo a la disposición de ustedes para que comencemos a conversar, para que conversemos, a dialogar, para que intercambiemos fundamentalmente criterios de muchas cosas que evidentemente creo que están a la luz en el tapete y que son evidentemente lo que nos preocupa o lo que tal vez es importante que debatamos entre amigos para tomar una decisión o para encaminar realmente nuestra posición ciudadana de frente hacia esos mandantes, ¿no? Gracias, compañera. Bien, la primera pregunta voy a hacerlo yo hasta mientras los compañeros preparen las otras preguntas. Ya saben, en verdad, gracias por esa confianza de decir que estamos acá entre amigos. Este es un conversatorio realmente de gente que está comprometida con el proyecto político. Acá no puede haber otras personas que piensen diferente y que actúen también diferente. Entonces, lo que sí queremos es consolidar nuestros pensamientos, nuestras acciones que vayan encaminadas a cumplir los objetivos que estamos planteando. La primera pregunta que me gustaría conocer y que realmente me tendría intrigado es de qué hizo la economista María Elsa cuando tuvo que hacer la renegociación de la deuda y dejó al Ecuador una utilidad, digo yo utilidad, no conozco muy bien los términos económicos, de 8.000 millones de dólares. Así salió en alguna publicación que había leído. Y mientras la renegociación que hizo el economista Richard Martínez fue algo que nos llamó mucho la atención, para poder entender la diferencia de lo que hace alguien que quiere a su patria, que quiere a su pueblo, y alguien que se vende por cualquier cosa, porque yo pienso que esa negociación que hizo Richard Martínez no fue de la mejor. Adelante, compañera, disculpe. Gracias, Abdón, por la pregunta. A ver, yo creo que usted partió con la respuesta, me hizo la pregunta y partió con la respuesta. Definitivamente, la diferencia fundamental está en cuál es la lógica o la visión que se tiene en la consecución del objetivo. Lo que usted llama quién quiere al país y quién se vende es precisamente, yo creo que la visión más clara que en este momento tenemos los ecuatorianos de las distintas lógicas y visiones para el manejo económico o lo que se pretende del manejo económico. Yo no voy a ser reiterativa en hablar lo mismo de siempre, pero es que no cabe otra alternativa sino decir simplemente que en economía y en el manejo económico lamentablemente hemos llegado a una polarización, ¿no? Por un lado, queremos lo que es el bienestar y queremos lo que es generar resultados para el colectivo social, y de otro lado está el planteamiento de generar resultados positivos individualistas, es decir, para grupos autoprivilegiados, y por eso es que definitivamente se quiere el poder político, porque lo que hay que entender aquí es algo, lo que hay que entender es que antes de que funcione cualquiera de los instrumentos técnicos en el campo político, sea en el campo económico, sea en el campo social o sea en el campo cultural, la primera decisión es de orden político, de visión política. Entonces, evidentemente, depende de esa identificación para que las decisiones y los instrumentos utilizados sean o no concordantes con ellos. Entonces, en el plano o en el enfrentar lo que es el manejo de la deuda externa, y ojo, cuidado
Cuidado. Aquí se nos quiere meter una idea muy, muy contraria a la realidad digamos, y a lo que es una opción nacional. El endeudamiento externo o cualquier endeudamiento no es malo per se. El endeudamiento es una herramienta como cualquier otra que bien manejada puede producir enormes beneficios para el país. Entonces, cuidado, porque endeudarse no es malo. Lo que está mal es endeudarse mal y para cosas que no corresponden, como fue el caso del endeudamiento que teníamos represado con una historia muy turbia, muy negra, digámoslo así, hasta el año 2009 cuando viene la renegociación, Abdón. ¿Por qué? Porque esa deuda había acumulado una serie de no solamente ilegalidades, sino también ilegitimidades. Y más allá de lo legal o ilegal, lo más importante era lo ilegítimo. ¿Y por qué? Porque como todos sabemos, y ya lo repetí alguna vez, y ya esto pasó ya se escapó de mis manos, ya es Vox Populi aquí en Cochinchina, creo. La peor corrupción que existe en un país es hacer legal lo ilegítimo. Entonces, ¿qué pasa? Más allá, como ya sabemos que la forma de actuar es hacer legal algo que es ilegítimo. Muchas veces, muchos de esos accionarios no tienen una posibilidad de ser castigados, digámoslo así, o cuestionados, digámoslo así, por la parte legal, porque primero se encargan de arreglar el tema legal, tal cual lo hicieron. Mi amigo Oscar me enseñó en la 36ª de la Constitución, ¿no, verdad? Cuadragésima segunda disposición de la Constitución, cuando el famoso Julio César Trujillo le da cabida para que después se cometa la ilegitimidad de la crisis bancaria. Entonces, ellos se preparan para que no sea legal, pero el problema aquí es que está de por medio la legitimidad o la ilegitimidad. Entonces, ¿qué pasa? El enfrentamiento de ese problema fue un enfrentamiento que iba más de la mano por la ilegitimidad de la deuda. Pero lo que yo me enfrenté fue el hecho de que la ilegitimidad, pese a haber estado reconocida por ciertas teorías y ciertas corrientes internacionales, hasta el día de hoy hubiéramos podido solucionar el tema. Y entonces lo que hice fue utilizar herramientas de mercado que siempre son bien utilizadas, que siempre son admitidas para solucionar el problema. Pero ¿cómo, mi querido Abdón? Lo hice buscando la herramienta que me permitiera vencer el primer gran escollo. Y es que los acreedores nunca quieren dar la cara. Y ya sabemos por qué. Nunca quieren dar la cara. Entonces, con esa herramienta, lo que se logró fue sentarlos de una u otra manera al diálogo. Pero adicionalmente hubo algo importantísimo, que es la gran diferencia con la renegociación que hace Martínez. Y es que si estamos haciendo una solución de mercado, tiene que considerarse todo lo que el mercado dice. Y el mercado decía que esa deuda tenía un valor ínfimo, que no tenía un valor del 100%, que su valor nominal se había perdido. ¿Y qué hicimos nosotros? Hacer la propuesta con todas las leyes o todo el respeto que merece supuestamente ellos las condiciones del mercado, ¿no es verdad? Y dijimos, vamos a pagar al precio del mercado. Vamos a evaluar el precio del mercado. Por supuesto que esta ministra, como no reconoce la legalidad o la legitimidad de lo que dice el mercado, en realidad,
lo que hizo fue evaluar el grado de responsabilidad de los ecuatorianos en ese endeudamiento y del sector externo. Y lo digo de esta manera, ¿por qué? Porque es cierto, muchas de las personas querían que no se pague nada, pero yo creo que no. La forma correcta era asumir nuestras responsabilidades. Y esas personas que nos endeudaron de esa manera fueron en su momento personas elegidas o legítimamente en el poder. Entonces hay un grado de responsabilidad. Lo que pasa es que la mayor responsabilidad la tenían los actores externos. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Claro, déjame decirte entre paréntesis, Abdón, que evidentemente no vas a comparar porque ya está demostrado cuánto le duele a la ministra Viteri o a la ex ministra Viteri, cuánto le duele a su pueblo y cuánto nos mostró que le dolía a su pueblo el ministro Martínez. No es capaz de, antes de renegociar, pagar la deuda externa y no solo pagar, sino adelantarse en el pago de las deudas externas. Fue capaz de jugar como se juega en el casino, especulativamente. No solamente con la deuda del país, con las vidas de los seres humanos, porque la alternativa era la vida de los ecuatorianos en ese momento. ¿Sí? Dime si no va a ser capaz en la renegociación de ponerse como en bandeja de plata. Entonces, ¿qué hizo el ministro Martínez? ¿Y dónde radica, creo yo, la mayor diferencia? Él lo que dijo fue, a ver, señores, yo voy a privilegiar la deuda por sobre todo, pero dense alguito, como para confundir a todo este pueblo que además nos tonteó, pues, ¿no? Además nos consideró tontos, porque lo que hizo fue decirle, dense una rebajita, y la rebajita consistió en el 7%, para poder decir que había logrado un ahorro. Pero el problema es que los ecuatorianos no somos tontos, pues. Los ecuatorianos somos inteligentes, pues. Inmediatamente nos dimos cuenta que ese valor en realidad era un premio para los acreedores. ¿Y por qué? Porque resulta que él, que sí es creyente del mercado, no reconoció el precio de equilibrio del mercado, que era 20 centavos. Es decir, pagó 97 cuando en realidad costaban 20 o hasta 30 centavos de dólar. Esa es la gran diferencia, Abdón, ya en el plano práctico y en el plano de la ejecución. Entonces, los resultados son que evidentemente ahí se bajó una minucia, ¿no verdad? Se bajó una minucia, pero que se compensó adicionalmente con la extendida de los plazos, porque igual lo que hicieron fue extendernos en la agonía y movernos en más plazo de tiempo. Vamos a seguir endeudados por más tiempo. Mientras que la posición que representó la ministra Viteri de un pensamiento, de un proyecto político, y más que una operadora, por supuesto que una operadora consistente y coherente y que realmente entendía al proyecto político. Lo que hizo esta servidora fue interpretar bien el deseo de los ecuatorianos y bajarse de que en valor, eso es valor corriente, en valor presente significaron alrededor de 3.500 millones de valor de ese momento. Porque claro, los 1.000 millones que nos bajamos era de aquí hasta el 2030. Entonces, traído a valor presente era de... Yo, la verdad es que a estas alturas del partido, yo soy de las personas que a mí me gusta
A mí me gusta no meterme las cosas en memoria, sino tomar los hechos en el momento y analizar las circunstancias, ¿no? Ya no recuerdo lo que en esa época significaba, en cuántas viviendas, cuántos hospitales, cuántas escuelas. Pero calculen ustedes cuántas carreteras, calculen ustedes para que tengan una idea. En esa época, el primer PAI que me tocó a mí manejar y financiar como ministra, fuera del sector petrolero, que sabemos que es un factor digamos, que no entra dentro de la parte social. Estoy hablando de la inversión social. Para que tengan ustedes una idea, todo el presupuesto general del Estado de inversión en aquella época era 3.000 millones. Si ustedes calculan lo que significa esos 3.500 millones, automáticamente significa la duplicación de todo lo que se hizo en un año. Y recuerden ustedes que en esos años, solamente en recuperación de vías, tuvimos 1.200 millones de dólares. Solamente en crecimiento de hospitales, tuvimos ¿cuántos hospitales? Entonces, eso es importante relación. Pero adicionalmente, hoy escuché una barbaridad a un señor que su padre, la verdad es que paró en el mar, en Ecuavisa, cuando le dijo ¿cómo es que se llama? Al candidato, a nuestro candidato Arauz, le dijo que la renegociación había significado elevación del riesgo país y cerrar todas las puertas. Señores, no se dejen engañar. Yo he venido insistiendo durante muchísimo tiempo. Primero que nada, el riesgo país se mide por actuaciones de varias lo que sí vivimos en la época de Martínez, con toda la entrega y pero nunca visto esquema de endeudamiento de riesgo país, fue terrible. Inclusive yo quiero que noten algo y que lo revisen. Cuando yo fui por esos 2 meses, cuando engañadamente supuestamente me iban a permitir manejar con otra visión el país, y no fue así, por eso estuve solamente 2 meses, y supuestamente subí el riesgo país. Yo siempre dije, analicen los factores que había. ¿Saben cuál fue el factor que realmente impulsó la subida del riesgo país? La famosa acción del Contralor General, o quien dice ser el Contralor General de la República, subrogante, cuando dijo que estábamos sobreendeudados, cuando le mintió al país. Ese fue el motivo trascendental de esa subida en esos meses. Acto seguido,
¿Saben qué sumó la subida? Y ustedes lo pueden ver clarito. El secuestro de los periodistas. Entonces, Seguridad. sí es importante que tengamos conciencia, primero, de que esos índices son hechos por ellos mismos y que evidentemente son manipulables. Y segundo, que no es cierto que se componga o que un solo hecho determine el movimiento. Que hay que analizar todo el compendio de lo que está sucediendo ahorita. Así que, mi querida Abdón, esa es la gran diferencia. Primero, el sentirse o no ecuatoriano, el que nos duela o no nos duela la patria, el tener una visión colectiva, socialista, o tener una visión individualista, ¿sí? Rentista. Y tercero, ser lo suficientemente inteligente para utilizar los instrumentos a tu favor. ¿Sí? Muy bien, gracias. Caramba, excelente. Tiene la palabra la compañera Teresa Fabiola Iñiguez. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, economista. Qué alegría poderla escuchar. Siempre usted me pareció una mujer muy valiente, muy frontal. Una persona una mujer más que nada contemple para poder representar al país en una negociación tan recordada como la del 2009. Ahora yo quería pedirle que usted nos amplíe un poco más. Probablemente usted tiene muchos mejores elementos que nosotros, porque hoy en la mañana también el economista Arauz explicó que parte del programa que tiene a ejecutar es poner dinero en el bolsillo de la familia ecuatoriana. Él habló de 1 millón de familias que recibirían $1,000 en la primera entrega. Y eso está completamente claro y entendido cuando nosotros sabemos que el proceso constituyente del año 2008 prácticamente plasmó un nuevo pacto social en donde los sectores populares tenemos todas las posibilidades de crecer. Y eso está reflejado en la Constitución a través de la revolución económica, productiva y agraria. Pero esta situación difícil que nos ha tocado vivir, la traición del psicópata Moreno con todo su equipo y la pandemia que nos ha llevado a la peor crisis sanitaria y económica del mundo y del país, ni se diga, ha puesto un escenario sumamente difícil y complicado para poder ejecutar las políticas populares a favor justamente de la reactivación productiva y de la familia de aquel desempleado, de aquella persona, de aquella familia que en este momento simplemente no tiene nada. Yo quería aprovechar su presencia, economista, para que usted, con la experiencia que tiene en el manejo económico del país, un poco nos oriente, porque a nosotros nos preguntan, economistas, ¿cómo se va a dar esa reactivación? Y concretamente cuando el economista Arauz ya habla con cifras, ya está hablando de 1 millón de familias que recibirán $1,000. Entonces, esa era mi inquietud y mi pregunta para que usted nos amplíe, economista, esta parte del plan de gobierno del economista Arauz. Sí, yo también lo escuché hoy en la mañana. Bueno, debo decir que yo no estoy directamente en las cuentas ni con la libreta haciendo las cuentas del economista Arauz, ¿verdad? No, digamos, no tengo esa, pero sí puedo de alguna manera interpretar y verificar, porque usted lo que me pide es un poco la validez de si, no tanto de si eso es cierto o no, sino de cómo se va haciendo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Primero que nada, yo quiero hacerle una acotación a su encuesta. Tenemos que entender algo. El COVID vino a empeorar la situación, pero la situación ya estaba re mal. O sea,
Este tipo de problemas lo íbamos a tener igual, a lo mejor no tanto, no tanta, o mejor dicho, no íbamos a tener esta parte de la recesión porque no podía trabajar, pero de alguna manera esta situación se venía y se daba. Y lo que es peor, históricamente, las crisis que se han ido haciendo más aceleradas y más continuas en el capitalismo, lo que nos han demostrado es que el capitalismo, que es sinónimo de estas crisis, porque estar en el capitalismo es sinónimo de tener crisis. Y hemos vivido históricamente a partir del 2008 cómo se han ido acelerando. Pero la utilización de estas crisis no es para solucionar y dar marcha atrás o componer el modelo económico. Es para enraizarse y para profundizarlo. Es decir, aprovechan estas crisis para hacer aún más explotado, digámoslo así, a quienes explotan y, como yo digo comúnmente, despluman, ¿verdad? Despluman. Mire usted cómo, yo me quedo con las palabras del dirigente de los trabajadores cuando dijo, respecto a lo del código de trabajo, para que usted ejemplifique y vea, mejor dicho, o visibilice qué es lo que yo intento decir. Con respecto a lo del código de trabajo y a esta depredación que hicieron con los derechos laborales. Dijo, no nos venció lo que nos dijeron que era un código añejo. No nos venció lo que nos dijeron que era un código que no estaba a la altura tecnológica. Nos venció el COVID. Y a través del COVID tuvieron la excusa perfecta para destrozar los derechos laborales. Yo me quedo con esa interpretación. Me parece que es la interpretación vivencial más importante de entender que las crisis capitalistas que origina el mismo modelo, el mismo planteamiento capitalista, se aprovechan para profundizar en la explotación, en la exclusión y en generar la pobreza absoluta. Y lo que hemos visto que sucedió en el COVID, en la emergencia sanitaria, es la prueba auténtica. ¿Cómo es posible que en la peor crisis, ya no solamente económica, que venía derivada de todo ese desastre de manejo en 3 años, que se aumenta con la crisis sanitaria? ¿Cómo es posible que se haya pagado la deuda externa antes que invertido en la salud? ¿Cómo es posible que se haya dado paso a una ley que no tiene nada de humanitaria, sino por el contrario es esclavizante, es deshumanizante, es indigna? ¿Cómo es posible que se haya dado paso a la concentración de unos pocos en el momento cuando más necesitábamos la redistribución? Entonces, desde esa perspectiva, déjeme decirle que el problema fundamental está ligado con algo que los economistas llamamos la gestión de la liquidez. ¿Y por qué? Porque otra de las cosas increíbles es que en este preciso momento, cuando más necesitamos de esa liquidez, lo que hicieron los grandes capitalistas y los banqueros al frente, porque lo que hay que entender es que la dinámica del capitalismo ya no es solamente de la parte real de producción de la economía. Ahora la supremacía la tiene la parte financiera, los que no crean nada, los que son intermediarios. ¿Sí? ¿Cómo es posible que hayan sacado y hayan aprovechado este momento para sacar toda la liquidez al exterior? Para que se entienda, en realidad lo que hacemos los economistas con la política económica o la macro en el campo de la política no es acumular los valores de plata para tenerlos debajo de un colchón o en una cuenta. Lo que hacemos los economistas es medir este cúmulo de liquidez, pero para gestionarla. ¿Qué significa gestionarla? Ponerla a rodar. ¿Por qué?
porque el dinero solito se va reproduciendo a través de unos esquemas de creación, de autocreación que tiene la banca. Entonces, ¿de qué está hablando y de dónde van a salir esos valores? Van a salir de del correcto gestionamiento de la liquidez. O sea, la base que tenemos traída al Ecuador con indicaciones o con instrumentos precisos van a significar que estén aquí en el país y esa plata no se va a quedar quieta. Tiene que salir a circular porque si no pierden. A partir de ese momento es que van a llegar los mil o la plata al bolsillo de los ecuatorianos. Ahora, ¿cómo va a llegar a quien supuestamente no tendría nada? Ahí entra lo que es la acción del gobierno, ¿sí? Frente a este tipo de situaciones en donde tiene que aplicar la política pública, la política económica. Entonces hay muchos instrumentos, hay mecanismos a nivel de crédito y hay mecanismos de lo que es asistencia. ¿Por qué? Porque lo que hay que entender en este momento es que estamos en un momento de la supervivencia, de defender la supervivencia. Entonces, a través de un correcto programa de asistencia social, porque la gente comienza, y si ya no comenzó, mejor dicho, ya comenzó a morirse de hambre. Entonces son programas de asistencia social que significan definitivamente el poner en funcionamiento. ¿Cómo? A través, insisto, de la gestión de esa liquidez, a través de la correcta distribución de lo que tiene el Estado. Entonces, partiendo de un principio, evidentemente, en un gobierno como lo que será el gobierno de Andrés Arauz, no va a privilegiar el pago de la deuda externa. Está clarísimo. ¿Y cuánto sacó Martínez? Pues, escúchenme, sacó cerca de 3.000 millones en el peor momento. Prepagó 800. ¿Ya? Entonces, ese tiene. Ahora, si usted me pregunta a mí, y yo estoy segura que esto lo tienen previsto, yo creo que hay que dar un equilibrio. ¿Y por qué? Porque lamentablemente una de las cosas que hoy, precisamente por la situación que vivimos, me parece que la oferta de poner el dinero en el bolsillo del ecuatoriano debe ser a través más bien de promulgar o proponer lo que es la producción. ¿Sí? Y me parece que el producto de esa producción de asistencia o de proyectos de asistencia más bien dirigidos a la producción, ¿sí? Ese producto es el que debería ser distribuido a la familia. ¿Por qué? Porque de esa manera estamos asegurando realmente directamente a la vena de que va a haber producción. Lo otro también lo hace. ¿Lo hace por qué? Porque la persona que recibe esa asistencia, lo que va a hacer es comprar. Y al comprar, lo que está haciendo es desencadenando todo ese círculo virtuoso para que se contraten, esos encadenamientos productivos se contraten y entonces comienza a reactivarse la economía. En todo caso, me parece que tiene que haber un equilibrio y estoy más que segura. ¿Por qué? Porque también hemos escuchado hablar, Andrés, del fomento de la producción, fundamentalmente a la micro y la pequeña producción. Y les voy a explicar por qué. Porque sencillamente la micro y la pequeña producción son las que más dinámica de generación de empleo tienen. No se equivoquen, la gran empresa no genera dinámica en la generación de empleo. Los más activados son los micro y los pequeños.
Entonces, evidentemente, otra de las políticas que van a hacer directa o indirectamente llegar con dinero al bolsillo de los ecuatorianos va a ser esa reactivación vía la parte productiva. Pero la respuesta que le doy yo es, a su pregunta en concreto es, eso se llama gestión de la liquidez. Y simple y sencillamente significa que lo que tenemos se va a manejar de distinta forma. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es una gestión con visión social. ¿Sí? No una gestión con visión rentista acumuladora. Es decir, te la pongo aún más clara. Le vamos a decir al señor Lazo que se acabó su vacancia y su feria, que no va a poder llevar a depósitos a Panamá o a los paraísos fiscales, que la plata se queda depositada aquí. ¿Ya? Ese tipo de instrumentos es lo que promueva una correcta gestión de la liquidez. ¿Qué se va a hacer? Se va a decir, no, jovencitos, el Banco Central del Ecuador es perfectamente capaz de solventar el apoyo a las decisiones de política pública con los excedentes que tiene el Banco Central en el manejo de una reserva, que en el caso de la dolarización no está respaldando absolutamente nada. Eso se llama gestión de la liquidez. ¿Sí? Gestión de la liquidez también es decirle, no, señores, ustedes no me van a traer en este momento en donde la gente necesita papa, comida, lo elemental. No me van a importar todo lo que se les da la gana. No me van a botar los dólares afuera. Vamos a privilegiar en qué gastamos afuera. Todas esas cosas son herramientas de gestión del estrés. Y una fundamental que la ha incluido Andrés, definitivamente que es algo que venía sonando desde hace mucho tiempo, gestión de la liquidez es utilizar lo que es los avances tecnológicos para cambiar el papel moneda por papel o por liquidez electrónica. Y otra de las formas fundamentales es también ponerle freno a las ganancias de lo que no debería ser ganancia de los bancos, por ejemplo. Escúcheme. ¿Quién tiene de ustedes una cuenta en el Ban Ecuador? Yo tengo una cuenta en el Ban Ecuador. ¿Sabe lo que hizo Jorge Wattet hace más de un año, cuando era gerente del Ban Ecuador? Inutilizó los cajeros automáticos de Ban Ecuador. ¿Sabe lo que eso significa? Que quienes tenemos la cuenta de Ban Ecuador tenemos que ir a sacar nuestra plata a través de otros cajeros automáticos. Y que además por ser clientes de banco extraño, nos cobran 50 centavos por cada $100 porque no nos permiten sacar sino de 100 en 100. Es decir, que cada vez que usted saca $100, tiene que pagar 1.50. Y si encima pide el papelito del saldo, le cobran 35 centavos más por cada papelito. Así. Entonces, ese es el gran robo de un supuesto servicio inexistente. Y por el estilo. Eso, aunque le parezca mentira, a mí me duele pagar 50 centavos porque me den mi plata.
¿Por qué le tengo que regalar? ¿Y por qué van a Ecuador? Este señor Wachter que dijo que en 2 meses íbamos a tener supuestamente la red integrada, ha pasado, se fue de Ban Ecuador y nos dejó enganchados y hasta la fecha funcionan los cajeros automáticos. ¿Y a quién le damos la plata? Al Banco de Pichincha, al Banco Bolivariano, al Banco de Guayaquil, al Banco del Pacífico. A eso les estamos regalando. Entonces, ¿cómo vamos a recuperar ese monto de liquidez? Recuperando todo este tipo de cosas. Querida Teresa, he tratado de darle una serie de instrumentos de distinto tipo para que vea, primero, que no dude de que es posible hacerse. Es más que posible. Y segundo, para que vea cómo hay una infinidad de formas de llegar. E inclusive le he sumado una, que es la reactivación vía ponerle plata a los ecuatorianos a través de la reactivación de las pequeñas y medianas empresas y de las microempresas. Esos son lo que nosotros llamamos instrumentos de gestión. E insisto, en su mente, dele mucho. ¿Por qué? Porque del lado contrario nos llevan siempre a esto de que sí, que hay que tener cuidado, que hay que ser ahorrativos, hay que ni sé qué, que ni sé cuánto. No, señor. Lo que hay que ser y lo que hay que saber es gestionar bien. Otra cosa que nos dicen, sí, que están utilizando y gastándose las platas ajenas, que ni sé qué, ni sé qué. Falso. Nadie está discutiendo respecto a quién le pertenecen los grandes agregados macroeconómicos. Cuando se habla de grandes agregados macroeconómicos, obvio que sabemos que esos agregados pertenecen a varios conjuntos. Lo que estamos hablando es de quién gestiona los grandes agregados macroeconómicos. ¿A través de qué? A través de la utilización de instrumentos adecuados. Nosotros no tenemos la culpa de que los ministros de finanzas de la derecha sean empresarios. La virtud de los ministros de finanzas progresistas es que somos verdaderos economistas, pues, conocedores del manejo de la política pública y de los instrumentos públicos. Esa es la gran diferencia. ¿Cómo le va a pedir a usted, a un experto en manejar una empresa que lo único que le interesa es rentar y rentar y rentar porque está acostumbrado a darle cuentas a su patrón accionista, diciéndole cuánto ha ganado más cada vez en utilidades, cuando lo pone a manejar el país, que es una visión de orden colectivo y social, que entienda el tema, pues? Esa es la gran diferencia. Esa es la visión y la lógica distinta. Independientemente, inclusive del plano ideológico. Porque si tuvieran un poquito de ética y si tuvieran un poquito de entendimiento, si entendieran de qué se trata la economía, lo ideológico no riñe contra lo real y evidente. No es lo mismo manejar la cosa social que manejar la chauchera individual. Pues. ¿Sí? Así que, mi querida Teresa, espero que le haya satisfecho la respuesta. Muy bien. Gracias, compañera, por esa explicación brillante. Es importante, si hay alguna otra pregunta también que le podríamos hacer a la compañera Marielsa, porque estamos acercándonos ya a la hora. Sin embargo, vamos a ver si es posible que nos atienda una pregunta más. ¿Alguna compañera, algún compañero? Con muchísimo gusto. Yo mi próxima presentación la tengo a las 22 horas en Hechos Ecuador, así que yo encantada, no hay problema. Me dan 5 minutos nomás para poderme desconectar en este y conectarme en la otra y yo encantada. Ah, caramba, muchísimas gracias. Gracias, compañera. Bueno, entonces pregunte. O si no, préstelo yo.
compañera economista Elsa Viteri. Pues, la felicito por su excelente y magnífica exposición, que es muy clara, muy brillante su manera de hablar, de decir las verdades. Voy a hacerle otra pregunta. ¿Qué hace falta en nuestro país para mejorar el campo agrícola? ¿Qué es lo fundamental en nuestro país? Bueno, mire, yo creo que el tema agrícola es un tema evidentemente que tiene por décadas, digámoslo así, o tiene una acumulación de problemas muy amplio, ¿no? O sea, me refiero a históricos, ¿verdad? Y creo que en definitiva, yo soy, a lo mejor para que me aprendan a conocer un poquito, ¿no? Yo soy de las personas que siempre busco razones y causas de lo que luego se evidencia, ¿no? Y en el caso para mí del sector rural, el sector agrícola ecuatoriana, esto viene enganchado bajo la misma estrategia, la estrategia de un modelo de exclusión que realmente nos ha sumido en esta pobreza generalizadamente, pero que adicionalmente ha convertido a ciertos sectores en más vulnerables, digamos así, vulnerados, porque vulnerables somos todos, vulnerados la mayoría en este momento los ecuatorianos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque definitivamente el sector agrícola digamos, arrastra una serie de problemas originarios o que en otros aspectos de alguna manera se han superado. Por ejemplo, yo diría que en el sector agrícola es uno de los sectores en donde más se visibiliza el hecho de la problemática de la propiedad de los medios de producción. Para mi gusto, uno de los aspectos fundamentales que tiene mucha incidencia es la propiedad de la tierra. Y la aún no resolución de esta problemática desde una perspectiva equilibrada, ¿no? Y cuando digo equilibrada, digo también que no se puede tampoco dejar pasar ciertos excesos que se han dado. Por ejemplo, hay muchas comunas que en este momento tienen territorios muy grandes, pero que no se ha complementado, digámoslo así, el trabajo para poder hacer producir esas tierras. Pero también, de alguna manera, no se ha estructurado, no se ha pensado que si esos territorios comunales ancestrales pertenecieron a una ancestralidad, no puede ser que realmente en este momento eh, no haya quien la trabaje, ¿sí? Y eso pasa por dos cosas. Pasa primero porque no hay un programa integral para que realmente la gente que esté identificada con esa tierra retorne al lugar con una mínima garantía de subsistencia. Y pasa también porque de alguna manera eh, también tenemos ciertos rezagos de querer acaparar los medios de producción a como dé lugar, sin que se mida los resultados o las consecuencias sociales que tiene. Entonces, me parece que un punto de partida es lograr una solución para estos problemas endémicos, digamos así, que tiene el sector rural. En segundo lugar, me parece que uno de los problemas fundamentales es definitivamente la comercialización. No existe un equilibrio y no existe una justicia en términos de la comercialización, y esto lo que produce es un deterioro constante de quienes aún producen o quienes aún están atados a la tierra. Entonces, al no existir estos medios de producción, o mejor dicho, estos canales de comercialización justo, evidentemente lo que hacen es mantener una brecha de desequilibrio. Tercero, definitivamente creo que no hay un apoyo a un desarrollo tecnológico, y cuando hablo de desarrollo tecnológico no solamente me estoy refiriendo a lo que es mecanización o tecnificación, etcétera, etcétera. Me estoy refiriendo a la recuperación de métodos de producción o tecnología alternativa productiva.
En el caso de Ecuador tenemos, por ejemplo, grandes personas o grandes investigadores que se han metido y que hoy por hoy ya nos han dado resultados buenísimos. Pero que, lamentablemente, toda una posición rentista, así como las farmacéuticas se han apoderado de todo lo que son medicamentos, investigación de medicamentos, también la venta de insumos agrícolas normalmente que vienen derivados de químicos que tienen una alta rentabilidad, que son un gran monopolio mundial, evidentemente han cegado la existencia de estos elementos alternativos. Por ejemplo, en el caso concreto del Ecuador, yo siempre destaco la investigación de un Mariano Montaño, por ejemplo. Un Mariano Montaño que lo que ha hecho es visibilizar lo que es la coherencia con nuestro medio, sacando adelante una tecnología de corte tropical que no solamente es en el Ecuador, sino que ya está en el mundo entero y que bien podría ser una solución de menor costo y de más amplia productividad para realmente impulsar el proceso productivo o el desarrollo productivo del área rural. Y evidentemente, hay un tema que es fundamental y que es la provisión de todos los factores o los elementos que necesita y fundamentalmente lo que es capital financiero. Y para mí, un tema fundamental para esta gran brecha que existe en el sector agrícola es que no nos engañemos. En el Ecuador hemos tenido banca pública. ¿Qué significa el haber tenido banca pública? Significa que hemos tenido bancos que le pertenecen al Estado y por ende a todos nosotros. Pero lo que no hemos tenido es una verdadera banca de desarrollo. Y no hemos tenido una verdadera banca de desarrollo porque sencillamente lo que hemos hecho es que la pseudo banco de desarrollo actúa exactamente igual y con peores y además con más carga, digamos así, que la banca comercial. Entonces, evidentemente, sale perdiendo el sector agrícola porque los riesgos se miden no desde la perspectiva de que no exista mañana la posibilidad de un alimento, sino que los riesgos se miden desde la posibilidad o de que no exista una alta rentabilidad para quien pone el billete, digamos así. ¿Ya? Entonces, yo creo que esas son características muy importantes que hay que visibilizar. Y un elemento adicional que creo yo que también se podría manejar y que me parece que es fundamental en este momento es que definitivamente necesitamos un poco recuperar la cultura asociativa de la producción. Ustedes saben que yo soy firme creyente y tengo una esperanza inmensa en lo que hoy es llamada la economía popular y solidaria, porque así se llama la ley, digamos así. Pero que para mí yo simplemente la llamo la economía solidaria, porque lo de popular siempre tiende a pensarse que es de subsistencia. Y yo realmente no pienso en subsistencia. Pienso en subsistencia en situaciones extremas, como por ejemplo lo que vamos a tener el 24 de mayo siguiente, y que ya lo estamos viviendo. Pero normalmente mi lógica no es pensar en la subsistencia, sino en general el desarrollo y el bienestar. Y entonces desde esa perspectiva creo que hay que recuperar lo que es la cultura asociativa. ¿A través de qué? A través de una verdadera implementación de la economía solidaria, que tiene que ver con precisamente poner a funcionar toda la institucionalidad que este tipo de economía requiere. ¿Por qué? Porque, ojo, la economía solidaria no es un parche curita para solucionar los males del capitalismo. No es el hermano pobre del capitalismo o del sistema de producción o de relaciones productivas del capitalismo. No, es un verdadero peligro para el capitalismo porque es un sistema alternativo excelente para cambiar precisamente las relaciones productivas, que parte justamente y que llega a provocar un cambio en lo medular, donde comienza todo, que es en esa propiedad de los medios de producción. ¿Y por qué? Porque cambia la noción de la propiedad individualista hacia la propiedad colectiva, asociativa. Porque adicionalmente, al final, los esquemas de producción son distribuidos mucho más equitativamente desde la producción misma. Y no tenemos que esperar a la bronca y a la pelea, digamos así, voy a ponerlo muy, muy cotidianamente, que significa
que la empresa siempre quiere mermar, la empresa individualista me refiero, mermar los resultados productivos. ¿Para qué? Para evitar tener que distribuir al Estado y al trabajador. ¿Sí? Entonces, cambia toda la lógica de la relación productiva desde de la propiedad de los medios de producción hasta inclusive la distribución del producto. Entonces, no es un parche curita para solucionar los males que nos ocasiona el capitalismo, como los famosos emprendimientos que nos hablan de colocar una carretilla de hot dog a cada uno individualmente en la calle. ¿Ya? Que es lo que promueve el Banco de Guayaquil, que promueve ¿cómo se llama? El municipio de Guayaquil. No se trata de eso. Se trata de generar una fortaleza importantísima de una asociación, de un grupo de personas que realmente desarrollan una empresa que pueda llegar a ser enorme. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre la visión individualista es que ¿cómo manda o quién manda para la distribución o para la propiedad de los medios de producción? Manda lo que se llaman las acciones. ¿Cuánto aportaste de capital? ¿Quién manda en la relación productiva de la economía solidaria? Manda quienes aportan trabajo. Porque la propiedad y la producción es de todos. ¿En función de qué? En función de la aportación del trabajo. Adicionalmente, este tipo de... nos han hecho pensar, y fíjense ustedes cómo ahí cometemos ciertos errores. El que la economía popular y solidaria esté en el Ministerio de Inclusión nos han hecho pensar que esto es como compensatorio, como un poquito de dádiva, porque la inclusión está muy mal tomada desde esa perspectiva, ¿no? ¿Verdad? Cuando en realidad no es ese tipo de inclusión beneficencia, ¿sí? Es el tipo de inclusión de la potencia del ser humano con su trabajo productivo y su relación social de producción, ¿verdad? Entonces, son cosas que tenemos que comenzar a redimensionar y a resignificar, digámoslo así, para entender cuál es la verdadera propuesta. Y además, entender que tenemos que, como yo siempre digo, tenemos que resetear un poquito nuestros conceptos. ¿Por qué? Porque, a ver, no nos apenemos todos. O sea, todos los que estamos aquí hemos desayunado, almorzado y cenado mercado. Hemos desayunado, almorzado y cenado en un sistema liberal. Entonces, nosotros tenemos rezagos muy fuertes todavía de qué es permisible y qué no. Lo que tenemos que siempre es darle la oportunidad a nuestra racionalidad del cuestionamiento. Y por eso es que en muchas ocasiones, hasta que no me toca a mí, soy muy progresista. Y cuando ya me toca a mí, resulta que no soy tan progresista. Pero es producto de eso. Es producto que de alguna manera, tradicionalmente hemos estado en esta cultura, en esta formación. Hemos recibido, recordemos que nosotros somos generaciones que hemos recibido un impacto profundo realmente de todo un golpe mediático, de toda una injerencia de una política tradicional, de toda una injerencia de violencia silenciosa, digámoslo así, desde el punto de vista económico. Entonces, cuidado, ¿no? Tenemos que entender que esto está esparcido por todo el sistema. Pero fundamentalmente hay sectores que son doblemente maltratados, como es el caso del sector rural. Así como es el caso de lo que yo llamo las distintas luchas estratégicas que surgen por los conflictos que nos pone o que genera este sistema social excluyente y empobrecedor, ¿no verdad? Y al mismo tiempo nos pone, por ejemplo, el feminismo
el feminismo, ¿no? ¿Verdad? Y nos lleva a toda una lucha doble, pero también está, por ejemplo, la pluriculturalidad. Y entonces a lo mejor una persona, si usted le pregunta a una mujer joven afro, se va a sentir no solamente excluida y no solamente maltratada como mujer, sino que además adiciona, a diferencia mía, que yo soy de raza mestiza y ella es raza afro, que es doblemente excluida. Pero además puede también sentirse triplemente excluida. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo tengo una edad en donde supuestamente no soy tan vulnerable como es vulnerable un joven. Es decir, esto es lo que hay que entender. Lo que hay que entender es que de manera general el sistema en que vivimos tiene una generación de brechas importantes, pero que hay sectores y hay esquemas que suman exclusiones y suman perjuicios importantes. Bien, compañeros, no sé si hay alguna otra persona que esté interesado en hacer una pregunta. Vamos a aprovechar a la compañera economista que nos ha dicho que ella nos va a decir en el momento que ya se retire, pero no creo que podemos abusar hasta muy tarde. Así que si alguien más se anima a hacer una pregunta, en buena hora, y si no, pues tenemos que agradecer. A ver, el compañero Moreira, Manuel Lucas Moreira. Manuel Lucas, sí. Buenas noches, economista. Un gusto tenerla aquí, aprendiendo mucho de sus conocimientos enriquecedores. Obviamente, mi consulta es respecto a la planteación de nuestro candidato Andrés Arauz, respecto cuando él dice poner dinero en los bolsillos de los ecuatorianos. Obviamente implica la repatriación de los dineros que han sido sacados del país, ¿no?, por los grandes empresarios. Esto es importante para el desarrollo de nuestro país, obviamente, pero implicaría algún problema legal a futuro. Esa es mi pregunta. Aclárenos un poco el panorama para poder tener el conocimiento necesario respecto a esto. Bueno, lamentablemente aquí hay que hacer una diferenciación entre lo que ha sido una salida de capitales, porque, a ver, efectivamente, en el manejo de la gestión de la liquidez, efectivamente hay una base fundamental que es traer capitales que están afuera, ¿no? Eso vamos a partir. No solamente es la gestión de la liquidez que está aquí en el interior, sino que efectivamente hay que traer capitales, porque esto daría mayores opciones. Pero cuando hablamos de repatriación de capitales, hablamos de, yo diría que por lo menos dos tipos de repatriación. Hay un tipo de capitales que ha salido por la desregulación o la falta de control en la que nos sumió una visión de manejo económico como en estos últimos 4 años, en donde se desbarató todos aquellos elementos que permitían un freno al desenfadado y desbocado afán de sacar la plata del país. Y hay otro tipo de repatriación que lamentablemente es producto de un comportamiento penal, corrupción, ¿sí? Corrupción. Entonces, ahí hay que estar claros que evidentemente en el caso de los primeros se trata precisamente de utilizar instrumentos de política económica, no necesariamente son instrumentos que tienen una responsabilidad a través de la legislación. Recuerden que las leyes solamente se pueden cambiar a través de la Asamblea Nacional. Entonces, evidentemente, aquellos cambios que está estipulado necesitan cambios en la Asamblea, evidentemente tardarán y son parte de todo un acuerdo político, digámoslo así, dependiendo de cómo queden
cómo quede los acuerdos o los equilibrios en la asamblea. Pero hay otro tipo de cambios, que son producto de reglamentación, de operatividad, y que precisamente por eso tuvieron tanta facilidad de hacerlo y dar tantas oportunidades de salida de estos dineros. Ese tipo de cambios se pueden hacer inmediatamente y no tienen ningún tipo de repercusión legal, a menos que no sea aquella que pueda declararse, y ahí nuestro abogado Oscar nos puede dar la mano, que no sean declarados anticonstitucional. Pero el tema fundamental aquí es que más bien creo yo que la Constitución, no creo yo, creo que eso es obvio para todo el mundo, más bien la Constitución ha sido violada, violentada, mancillada, puñeteada, pateada, arrastrada, como usted lo quiere decir, en estos 4 gobiernos. Es decir, que lo que estaríamos más bien es recuperando lo que dice la Constitución, pues, ¿sí? Entonces, creo que de alguna manera es lo contrario, ¿sí me explico, no? Ahora, con el otro caso, no tendría que tener ningún tipo de repercusión de orden legal, digamos, en contra del país. Podrían haber, evidentemente, repercusiones de corte político, ¿no? A ver, seamos claros, Estados Unidos mantiene y ha mantenido en un bloqueo económico a Cuba y hoy a Venezuela, pues terrible, ¿no? Terrible, o sea, pero esas no son decisiones y no son repercusiones, sino netamente políticas. Se atrevió a poner a China y tuvo que sacarla inmediatamente. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que China es demasiado fuerte para él, ¿no? El problema con nosotros es la debilidad, ¿no? ¿Verdad? Entonces lo que le quiero decir es que los problemas probablemente que usted se refiere son problemas de otra índole y son problemas de orden político, pero desde el punto de vista de legalidad no tendrían que tener. Ahora, existen gravísimos riesgos de lo que ha estado haciendo el gobierno nacional, que ha estado abusando precisamente y de esa violación a la Constitución constantemente, con ciertos elementos como por ejemplo los TBI, como por ejemplo este avanzar en un tratado que le han puesto y le han denominado preliminar para que no tenga que optar la Asamblea Nacional hoy, que ya como se acabaron los repartos, ¿verdad? Entonces ya se acabó la repartidora, entonces ya no tienen cómo lograr los votos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, claro, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Entonces, evidentemente, esa es la realidad, o sea, a ver, está clarísimo que ya lo que se hacía antes, ya hoy no se hace, porque los votos no están, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero, ¿no? Se acabó la repartición. Entonces, evidentemente, hoy que no tienen eso, dan mano y todo. Ahora, por ese lado, desde el punto de vista internacional, sí podrían haber repercusiones cuando incluyéramos este tipo de tratados. ¿Por qué? Porque lo que hay que entender, e insisto, ahí el abogado Ayala, que es más experto en el tema de leyes, ¿no? ¿Verdad? Pero el tema es el siguiente, ahí sí pudiera haber de orden internacional, pero fundamentalmente, ¿por qué? Porque ese tipo de soluciones no se dan en un tipo de legislatura nuestra. Se dan en los niveles de legislatura internacional con patrones y con normativa internacional, y ya sabemos que la Constitución del Ecuador y la visión del Ecuador es una constitución revolucionaria, es una constitución de avanzada a nivel de los derechos, de proteger a los derechos humanos, que no lo tienen otras constituciones, y peor las constituciones de corte liberal de derecha, ¿no? Porque ellos lo que protegen es al capital y a la renta y al rentista, y nosotros lo que protegemos son los derechos humanos. Entonces, por ese lado podría en determinado momento existir a lo mejor alguna conexión y algún tema, si tocamos ese tipo de aspectos. Y desde la perspectiva de aquel capital que ha salido de manera en que no es completamente legal, yo creo que es posible llegar a una repatriación
por incumplimiento de la normativa nacional, siempre y cuando exista intercambio de información y comience a transparentarse la información internacionalmente. Ya existen muchos investigadores que han podido determinar, por ejemplo, en el caso del Ecuador, determinaron que anualmente se iban fuera 2.000 millones, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya existe una buena parte, o hay posibilidades de hacerlo. El propio Banco Central también tiene unas determinaciones que sería cuestión de afinar la normativa también del Banco Central en ese sentido, de los medios de pago al exterior, ¿sí? Y esa es otra vía, los medios de pago al exterior. Entonces, se podría controlar y se podría determinar en última instancia quiénes realmente han tenido un comportamiento desleal con el país en términos de la entrada y salida de divisas. Entonces, pero obviamente ese tipo de capital que ha salido de manera ilegítima e ilegal, ¿de verdad? Esa pues va a ser muy difícil, ¿no? Y va a ser muy difícil porque, aunque yo concuerdo con el candidato Arauz de que hay que hacer un llamado a la conciencia, y que si nos duele el país hay que traer la plata al país. Tal vez, no sé, ahí no sé si por mujer más educada o si por mujer un poquito más vieja, pero en todo caso creo que este tipo de personas no tienen ese grado de conciencia y me parece que en esa parte de la necesidad de repatriación va a tener que venir por una acción colectiva internacional y no por una acción individual del gobierno. Yo creo muchísimo en que ese tipo de factores que afectan por ser un elemento estructural del sistema mundial en que vivimos tienen que ser trabajadas desde la perspectiva de organización colectiva, ¿no? Integración regional y latinoamericana. Y me parece que esa es la única forma que vamos a poder recuperar algo. Y en este momento están muy preocupados de recuperar la plata que no aparece por ningún lado, ¿no? No, tan preocupadísimos por recuperar una plata que no apareció por ningún lado, ¿no? Yo creo que deberían de incluir el que recuperar la plata que sí sabemos dónde está, que sí todo el mundo sabe dónde está, ¿no, verdad? Y que es cuestión de realmente que nos duela un poquito el país, ¿no? Y de ya definitivamente tener una postura contra los paraísos fiscales ya más fuerte, ¿no? Más contundente, ¿no? Y creo que hay que trabajar muchísimo en el área de integración regional para poder tener una posición mucho más firme, ¿no? Con más poder, ¿no? Así como también creo que es importantísimo que no se deje pasar más tiempo y que no entremos en un estado de supuesta normalidad con esto del COVID y no dejemos pasar el tiempo para que la voz regional, la voz de todos aquellos que hemos sufrido el tema de los peores resultados de la pandemia o de la crisis sanitaria, no sea visto en un contexto de orden internacional para generar una nueva opción internacional contra este tipo de situaciones que claramente se han complicado por el tipo de modelo económico que nos ha manejado durante décadas al mundo entero. ¿Sí? Bueno, compañeros, y yo creo que ahora sí, Abdón, dado lo generoso que me hiciste, son 21:42 y creo que ahora sí vamos a tener que posponer, si es que en algún momento me hacen el favor de volverme a invitar, posponerlo para otra fecha, porque ya son 21:42 y voy a tomar un poquito de agua antes de entrar en la otra. Gracias, compañera. Disculpe que gracias. no le hemos Muchas gracias, economista. Muchas gracias.
Se va a quedar pendiente el agua para la próxima conferencia. Oye, Abdón, si sabes que justamente ayer comentaba el respuesta y decía, cuando yo era chica y veíamos desde a Maxwell Smart con el zapatófono, ¿no? Y cómo de a poco hemos ido pasando por todas las películas y demás, ¿no? Y se ha ido cumpliendo. Yo estoy con ansias porque como esto se esperando, ¿cuándo se cumple la teletransportación? Eso es lejos. Porque ya es lo único que nos falta, de todo Ya lo está que lleno. teníamos en las películas, ¿no? ¿Verdad? Porque el zapatófono de Maxwell Smart era fantástico y lo tenemos ahora, ¿no? Y chiquito además, ¿no? Y ya pues, fíjate cómo la pandemia nos ha hecho usuarios comunes y corrientes por esta vía, en otras circunstancias era impensable. Y yo espero, ¿cuánto es que hay que meterse en la casuchita para hacerte de transportado? Así que bueno, no, yo de mi parte, a todos los compañeros, muchísimas gracias por permitirme este diálogo con ustedes, siempre a la disposición, estoy a las órdenes, en lo que esté a mi alcance y en lo poco que pueda ofrecerles, pues con muchísimo gusto, con la mayor buena voluntad. Yo siempre digo, como dijo el Che, meto las patas, pero no las manos. Lo que quiero decir es que yo soy transparente y sincera y todo lo poco que pueda dar lo ofrezco de la mejor buena voluntad. Así que agradecerles nuevamente y siempre a la disposición de ustedes, ¿no? Gracias, muchísimas gracias, compañera María Elsa. Y gracias, compañeras y compañeros también. Yo creo que vamos a tener que pedir otra conferencia en algún otro momento. Así que gracias. Feliz año si no nos vemos, compañera, y si no, pues vamos a invitarle a un pavo después. Está bueno eso, está bueno. Me gusta la alita y el rabito. Ah, muy bien, muy bien. Yo soy de alita y de rabito de pavo, soy yo. Muchísimas gracias, igual para ustedes. Pero si no tenemos la oportunidad, un abrazo fraterno y feliz Navidad y un próximo año mucho mejor. Hasta luego. Un gusto, pase bien, cuídense. Gracias.